Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas que sean para ustedes. Buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarme. Brothercitas y sistercitos, que ya quedamos que se llaman así por decisión mía desde hace unos días. Muchas gracias por estar. Hay 106 personas en este momento en el streaming. Muchísimas gracias por acompañarme, de verdad. A esto que es una reunión de un par de horas a la semana donde nos dedicamos a repartir información, a decir opiniones muy incómodas, muy desagradables para mucha gente, cosa que me da un gusto enorme, porque como ya hemos dicho, si usted quiere oír lo que le gusta que le digan, pues este no es el lugar. Aquí le voy a decir lo que creo que debe saber y creo que debe estar informado. Y además lo hago de manera totalmente gratuita, aunque por supuesto aceptamos su apoyo si así lo quiere usted hacer, en Patreon y en PayPal. Y además puede usted seguirme en todas esas redes sociales, especialmente en Twitter, que es donde más me peleo con gente. He estado bloqueando una cantidad de gente extraordinaria, y todo a partir, por cierto, y vamos a comentarlo, de un tweet que hice. Y el tweet, déjenme buscarlo un segundo, porque fue muy divertido, de verdad. Decía yo en este tweet, un segundo, porque lo que ha pasado evidentemente es que cuando tú dices yo apoyo Ucrania, vienen, pero es que apoyas al batallón Azov, que es de nazis. Bueno, mira, ni siquiera es cierto que sea el batallón Azov de nazis, y esto es parte de la propaganda rusa, pero como no va a ser posible que no lo creas, pues lo que sacas es esa conclusión absurda. Entonces, escribí lo siguiente, un segundo. Es que además he tuiteado muchísimo. Tuve mucho trabajo y al mismo tiempo, pues para descansar del trabajo, tuiteo más que cuando no tengo trabajo y estoy viendo vídeos o haciendo cosas otras. Pero, a ver, lo encuentro ahora. Bueno, básicamente decía yo esto, aunque no sea la cita exacta. Yo apoyo a Ucrania no por las políticas del gobierno ucraniano, que pueden no gustarme, lo que sí sé es que es un gobierno democráticamente electo, porque inmediatamente te hablan del golpe de Estado. Dicen que el Euromaidán fue un golpe de Estado, simplemente porque se echó a un personaje que era un siervo de Putin, Yanukovych. Pero un golpe de Estado, ya no sé si el golpe de Estado fue hace mucho, ahora en estas elecciones fue electo legítimamente, según todas las indicaciones, el señor Zelensky, entonces el presidente legítimo de los ucranianos, nos guste o no. Pero no sé cuáles son sus políticas, y seguramente tienen políticas que yo halle desagradables. Una en concreto, que es la de la venta, el alquiler de vientres, que creo que es muy problemático. Creo que está muy bien que sea algo altruista, pero cuando es un negocio tiene problemas porque se obliga a la gente a finalmente a alquilar su vientre para tener hijos para otros, ¿no? Es muy complicado y no es algo que me guste mucho de entrada. Pero decía yo no apoyo a Ucrania ni por las políticas del gobierno, ni por la ideología que puedan tener algunos, porque seguramente que en Ucrania hay nazis, en Rusia hay nazis, en España hay nazis, en México hay nazis, un montón además, sino porque primero que nada estoy en contra de cualquier agresión de un país imperialista contra un país pacífico que no le había hecho absolutamente nada, y que además entra a saco en una invasión brutal, donde además ataca a civiles. Todavía anteayer, hubo un ataque ayer, sí, que fue la independencia de Ucrania, la conmemoración de la independencia de Ucrania. Atacó un ferrocarril lleno de civiles. Esto simplemente no puedes apoyarlo ni aceptarlo. Y porque además me doy cuenta de que Putin es enemigo de todo lo que yo considero socialmente relevante, socialmente decente, socialmente importante, desde el respeto a los derechos humanos hasta el respeto a las minorías y la libertad, sobre todo la libertad de expresión, la libertad de decir lo que piensas y la libertad de oponerte a tu gobierno si te parece que está metiendo la pata, y la libertad de generar un movimiento
que se oponga a ese gobierno y que lo sustituya en un momento dado. Es por eso por lo que apoyo a Ucrania, porque Putin es el enemigo de aquello que yo considero valioso y por otro lado Ucrania es víctima de una agresión. Y esto va mucho más allá de que además sea asombrosa la manera en que los ucranianos se han defendido y han decidido que no se van a entregar al invasor, cosa que es absolutamente heroica, como fue heroico el pueblo soviético, todas las ciudadanos de las 15 repúblicas soviéticas, entre las que estaba Ucrania, en 1941, cuando decidieron que no se iban a entregar al invasor nazi. O fueron heroicos los rusos en 1812, cuando decidieron que no se iban a entregar al invasor Bonaparte. Y así sucesivamente los países que se han opuesto a las invasiones, los españoles, por supuesto, que también en 1812 se opusieron a la invasión francesa, a la imposición de un rey que probablemente era muy progresista y probablemente hubiera sido buen negocio para España, que era José Bonaparte, pero que había sido impuesto por la fuerza de las armas de su hermano Napoleón. Entonces, y como he apoyado a Vietnam, que fue heroico con la invasión estadounidense, con una presencia estadounidense que no tenía ninguna razón de ser, y así sucesivamente en muchos otros países. Es una cuestión de principios, no es una cuestión de estoy con Ucrania porque me caen bien los ucranianos, porque me parecen guapas las ucranianas, ¿no? Que también son guapas las rusas. No tiene nada que ver con ninguna superficialidad, así es una cuestión meramente de principios. Y ciertamente Putin es el enemigo, le guste a usted o no, le caiga muy bien que Putin sea un enemigo de los Estados Unidos, pues puede caerle muy bien. Pero si usted viviera en Rusia no podría hablar, si usted es gay, no podría tampoco ni siquiera decir que es gay. Si usted es mujer, pues es legítimo que su marido o pareja le dé palizas de cuando en cuando, mientras no la meta al hospital, no hay nada de qué preocuparse. Si es usted perteneciente a ciertas minorías, pues tampoco tiene ningún derecho y por supuesto no puede hacer un sindicato en contra del gobierno, no puede hacer un partido en contra del gobierno, no puede hacer oposición a Putin y no puede ni siquiera hablar y en un medio de comunicación como este, por ejemplo, decir estoy en desacuerdo con el gobierno, porque le pueden meter hasta 5 años de cárcel. Y entonces pues en Twitter me he tenido así asuntillos estos días bastante interesantes. Bueno, pero más allá de eso, había yo prometido hablar de cosas, hay muchas preguntas en el chat, de veras, siquiera digan buenos días, ¿no? Algunos ni eso. Me preguntan sobre cosas que no he leído, un artículo de Soto y Bars, no, la teoría del caos, no soy matemático, lo siento. Me dice Astromiquel, me he dedicado a preguntar a unos 20 musulmanes qué opinan del ataque a Salman Rushdie. Casi todos evaden responder, 5 dijeron que se lo buscó, solo 1 condenó el ataque. ¿Qué opina? A ver, voy a buscar a 20 católicos, 20 católicos militantes, de los que realmente creen, no de los que nos bautizaron y nos cuentan como católicos, aunque no lo seamos, aunque no practiquemos. Ve y busca a 20 católicos y pregúntale sobre la pederastia en la Iglesia Católica. Y vas a ver que la mayoría eluden contestar o te responden aquello de lo que vamos a hablar hoy, precisamente. La gente es leal a su religión y a lo que se hace en nombre de su religión, nos guste o no. Evidentemente es muy criticable el hecho que los musulmanes, que dices tú que son 20 con los que has hablado, no se opongan a lo que pasó con Rushdie, pero es que si son verdaderamente musulmanes creen en el Corán y creen en la Sharia. Y según la Sharia, Salman Rushdie es un apóstata, nació en una familia musulmana y no sigue el Islam, es ateo. Y a los apóstatas, según esta ley en la que un verdadero musulmán cree, los apóstatas deben ser ejecutados. Punto. Y los que insultan al Islam y los que insultan al profeta deben ser asesinados. Entonces, si eres musulmán y crees eso, pues crees que hay que matar a Rushdie. ¿Te parece raro? Pues sí, puede parecerte raro. Si eres verdaderamente cristiano, estás en contra del aborto. Porque es la doctrina de las iglesias
cristianas, prácticamente todas las iglesias cristianas. Así que no me gusta que se use esto como un ataque a los musulmanes, como si todos fueran asesinos por el hecho de respetar aquello en lo que creen, pero que ellos no, en ningún momento dado se puede creer que alguno de ellos realmente cometería un acto violento. Simplemente consideran que si ese acto violento se ha ejercido de acuerdo a las leyes del Islam y de acuerdo a una fatwa emitida por un imán en condiciones, tampoco tienen por qué oponerse, como no tienen por qué oponerse los católicos a lo que diga el Papa, por ejemplo. A última hora, el Heraldo, la directora de Protección Civil, informó en Sabinas que el rescate de los cuerpos de los mineros tardará entre 6 y 11 meses. A ver, un momento. Yo tengo aquí mi columna dedicada a Mina Coahuila. Dice... que entraron en cólera los vecinos, los familiares, después de una reunión que sostuvieron con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, que sí, efectivamente, el gobierno mexicano ha dado por muertos a los 10 mineros, cosa que ya se sabía, pero no se podía decir. No se podía decir por superstición, por delicadeza, por mantener la esperanza, por ciega que sea la esperanza, por absurda que sea la esperanza. Pero esto se hizo mal desde el principio, y no me refiero al principio inmediatamente después del derrumbe. Esto se hizo mal desde que Secretaría de Trabajo y Previsión Social no está inspeccionando las minas, que son las minas mexicanas de carbón del norte. Son trampas mortales, son verdaderas ratoneras, que no tienen ninguno de los elementos mínimos de seguridad que se supone que debe tener cualquier mina en el siglo XXI. No, a fines del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Esa gente baja en condiciones absolutamente precarias, recibiendo sueldos ridículamente bajos, jugarse la vida todos los días para sacar el carbón, que es el negocio de unos pocos que se lo venden a la Comisión Federal de Electricidad, que se dedica a comprar carbón porque México no está interesado en las energías renovables. Ese es el principio, el permitir que esto siga, que esta explotación minera siga en exactamente las mismas condiciones en que ha estado con los gobiernos anteriores. No somos iguales, dice López Obrador. Sí son. Mira, Comisión Federal de Electricidad, que es la que le está comprando al dueño cuyo nombre no han querido decir. La Comisión Federal de Electricidad dictaminó que la mina cumplía con los requisitos de seguridad necesarios. ¿Hizo una inspección? No. El dueño les dijo, el dueño del que no nos quieren dar el nombre, dijo que la mina era segura y la Comisión Federal de Electricidad dijo, perfecto, él ya se comprometió a esto y ya nos desentendemos de esto. Hay 65 cuerpos en pasta de conchos desde hace un montón de años, no me acuerdo si es en 2003 la tragedia. Hay otros cuerpos en otras minas, varios casos de mineros cuyos restos están enterrados en las minas. Este es uno más, con la misma irresponsabilidad que todos los gobiernos mexicanos anteriores, por lo menos desde Fox. Si no es que desde antes. Porque antes había cierto, por lo menos, intención de taparle el ojo al macho y de fingir que se seguían ciertas cuestiones de seguridad para no quedar mal, para que no ocurrieran cosas, tragedias que afectaran al gobierno. López Obrador ha descubierto que las tragedias no le afectan. Se puede caer el metro, se puede descarrilar un tren, se puede hundir una mina, se puede cometer un desastre ecológico, se puede inventar un lago donde no lo había hace muchísimos años, en Texcoco, para cerrar un
un aeropuerto y a poner otro al servicio del ejército, y no va a pasar nada. López Obrador ha descubierto la impunidad absoluta, entonces, y los anteriores. Entonces ni siquiera tiene la necesidad de fingir o de simular. Yo estoy seguro que ahora las protestas ante el hecho de que no se van a recuperar los cuerpos, él lo tomará como un ataque al gobierno, lo tomará un ataque contra el presidente, contra sus maravillosos proyectos con los cuales ha mejorado tanto la vida de todos los mexicanos como él cree que lo ha hecho. Yo no veo las evidencias para que lo haga. Así que, pues efectivamente se ha dado por muertos a los mineros y los familiares rechazaron la propuesta del gobierno de intentar recuperarlos mediante la construcción de un tajo. Decía yo que todo se hizo mal desde el principio, y el principio es antes del derrumbe. La segunda parte es cuando se produjo el derrumbe. Y López Obrador, o el gobierno de López Obrador, o la gente del gobierno de López Obrador decide que para eso va a utilizar el mismo sistema que ha querido utilizar para resolverlo todo. Meter al ejército, que no sabe de minas, que no sabe de excavaciones, que no sabe de apuntalamientos, de lo que se utiliza, la entiva que se utiliza para sostener las minas, porque las minas pueden caer. Siempre ha habido muchos sistemas a lo largo de la historia. Antes se ponían simplemente maderas, postes de madera y vigas. Aquí en España se llamaban los posteadores, precisamente los mineros especializados en hacer las estructuras que protegían de derrumbes. Y ahora, si uno va a una mina actual, son sistemas hidráulicos con vigas de acero, es una cosa maravillosa que garantiza que no se derrumbe un trozo de techo de ese cielo de roca que llaman los mineros sobre los mineros. Y entonces, pues se le encargó esto al ejército y el ejército no lo ha sabido hacer, punto. En otros lugares del mundo, como aquí, por ejemplo, en España, en Asturias, había una brigada minera, ya lo he contado, una brigada minera que eran mineros especializados en rescates de sus propios compañeros, con la consigna: ningún compañero queda atrás, vivo o muerto, pero ningún compañero queda atrás. Después de 3 semanas en que el ejército lo único que hizo fue bombear agua, se han dado cuenta de que estas pobres personas ya no pueden ser rescatadas, y habría que tener siquiera la humanidad necesaria para pensar la muerte que hayan sufrido. Ojalá haya sido rapidísima, ojalá haya sido inmediata, ojalá no hayan pasado días y días esperando un rescate que no iba a llegar nunca. Qué asco, qué desesperación, qué tristeza, y qué dramático que algunos, que son muy, muy amigos de los mineros españoles, por cierto, en España no estén protestando ahora en la oficina del despacho de López Obrador por cómo se han hecho las cosas. Así es esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de cosas un poquito más alegres. ¿O no? Hoy traigo cosas, no traigo nada alegre. A ver, algo más del... ¿Qué opinas de Denise Dresser? Es una, no sé, viste muy bien. Es una opinión de Denise Dresser. ¿Por qué consideras que hay críticos de la izquierda regresiva que pierden la cabeza? Pienso sobre todo en James Lindsay. Me parece que es comprensible que alguien que no tiene bien consolidados los principios... A ver, voy a contar primero a qué se está refiriendo Juan Carlos Ruiz Villafranca con esta pregunta, que es ¿por qué consideras que hay críticos de la izquierda regresiva que pierden la cabeza? Pienso sobre todo en James Lindsay. Algunas personas que se ubicaban en un espacio medianamente de izquierda, y en izquierda en Estados Unidos son los demócratas, no son los socialdemócratas, ni son los comunistas, ni son los anarquistas, ni son los anarcosindicalistas. Bueno, eso es una minoría, pero lo que se considera la izquierda en Estados Unidos son los demócratas, Obama, el liberalismo social, etc. Y hay personas que están ubicadas en estos espacios y critican a la izquierda regresiva.
a la izquierda absurda, a la izquierda que ha perdido la brújula completamente, a la izquierda que se ha entregado al idealismo en vez del materialismo, que se ha empeñado en la anticiencia y en el antiprogreso, que se ha ocupado de las guerras culturales y no de que la gente viva mejor. Gente que se ha ocupado de la teoría crítica en todas sus expresiones, que se ha empeñado en el identitarismo como forma de manejar a las sociedades, de identificar a las personas por el grupo étnico o género, sexo, preferencia sexual, estatura, circunferencia del estómago, etcétera, etcétera, discapacidades o no discapacidades, y los meten a todos en grupitos diferentes que son sus identidades, en vez de considerar, como la izquierda considera, que todas las personas son iguales. Algunos críticos de esta izquierda regresiva, que es una crítica que es muy importante hacer, de pronto se pasaron al trumpismo, y este es el caso de James Lindsay, que junto con Peter Boghossian y con una socióloga de cuyo nombre no me acuerdo ahora, hicieron una especie, lo que se llamó el Socal 2, hicieron una serie de papers ridículos y absurdos sobre ciencias sociales, copiando el estilo de los woke, de los posmos, de los postestructuralistas, de la izquierda regresiva y políticamente correcta, y consiguieron que se los publicaran en revistas presuntamente serias, con lo cual demostraron que la seriedad de esas revistas era, por supuesto, inexistente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta gente se pasa directamente a la derecha? Pues no lo sé. Hay un caso también, ¿quién era? No me acuerdo. Un sujeto que tiene un canal de YouTube con una enorme cantidad de éxito, entrevistaba a varias personas. ¿Era Rubin? Creo que sí, el reporte Rubin. No me hagan mucho caso, pero creo que sí que era Rubin. Y de pronto se han pasado a la derecha. Quizás es porque la posición en la que se ubica uno cuando es crítico de la izquierda regresiva es enormemente incómoda. La izquierda te pega, pero la derecha te sigue pegando porque sigue siendo de izquierda. Entonces, yo creo, me aventuro a teorizar que el desamparo que pueden sentir algunas personas al no tener una tribu que te proteja hace que se peguen a una tribu que los recibe muy bien. Mira, a mí ciertas críticas que hago yo de la izquierda posmoderna, de la izquierda regresiva, de López Obrador, de la izquierda latinoamericana más perdida, chavista, castrista, ridícula y absurda, en la que se fija todo el mundo, porque no se fijan en Tabaré Vázquez o en José Mújica. En José Mújica un poco más, porque es como más hippie, pero no se fijan en Tabaré Vázquez o no se fijan en lo que sí hizo Lula, independientemente de que su entorno se corrompió, él no. Sino se fijan en lo más escandaloso, en Evo Morales y en Correa y tal. Cuando yo critico todo eso, la izquierda me pega. Y la derecha me recibe como si fuera uno de los suyos. Y entonces me tengo que pasar la vida explicándoles, no. Yo no me he pasado de tu lado. Aunque me trates con esa simpatía, con ese calor, ¡ay, qué bueno, el Mauricio ya está con nosotros! No, mira, no. Pero yo no tengo problemas de pertenencia, yo no tengo problemas de tribus. Yo soy un lobo solitario de verdad. Pero a mucha gente quizás lo que le pasa es eso, que cuando encuentra aceptación en un grupo determinado y el grupo al que se supone que pertenece lo rechaza, por lo menos el sector más ruidoso, porque el sector que puede estar de acuerdo contigo es un sector más calladito y más moderado, pues encuentran en la derecha a gente que los satisface y les da un espacio de reconocimiento que no tienen en otro lado. Me atrevo a creerlo, pero es absolutamente una especulación que me acabo de sacar de la manga. Lo he pensado, ¿no es cierto? A lo largo del tiempo he pensado cuál podría ser el motivo, porque el caso de Lindsay fue brutal. Acabó pidiendo que se votara por Trump en lugar de votar por Joe Biden. Dices tú, no, a ver, no, ni de locos.
Saludos desde Kansas, muchas gracias. ¿Hará algo por los 100 streaming? Sí, un streaming. Hacer el streaming número 100 dentro de 5 semanas. No sé, supongo que sí. Vamos a ver qué se nos ocurre. Se aceptan sugerencias. A ver, de ustedes que son en este momento 254 personas escuchándome, muchísimas gracias. Pueden darme sugerencias de preferencia por el correo. Acuérdense que el correo es rvdsqs@gmail.com. A veces no lo veo, pero siempre acabo viéndolo. Mándenme sugerencias, posiciones, ideas de qué podríamos hacer para celebrar el streaming número 100, que no es exactamente el 100, pero... Mauricio, ¿crees que se debe abrir el debate acerca de los plásticos de un solo uso indispensables? Por ejemplo, reducir, eliminar o grabar. Grabar me imagino que quieres decir con V, o sea, ponerles impuestos a los plásticos de un solo uso. A ver, todo es cuestión de matizar. No puedes atacar, por ejemplo, las jeringas para las vacunas. Se han aplicado miles de millones de vacunas y esto representa miles de millones de jeringas o jeringuillas, como se les llama en España, que son plásticos de un solo uso. Les ponemos un impuesto para que sea más caro vacunar a la gente. Lo reducimos, eliminamos y empezamos a hervir las jeringas como se hacía antes de que se hicieran las jeringas de plástico. Lo que tenemos que tener en consideración de una manera clarísima es que los problemas son complejos y tienen que abordarse, lo voy a repetir 1000 veces, casuísticamente. ¿Cuáles plásticos de un solo uso? El concepto de plásticos de un solo uso abarca muchísimas cosas. Abarca un montón de cosas que se utilizan en cirugías, por ejemplo. No puedes tratar igual un vaso de plástico que una jeringa para vacunar gente, que una malla de plástico que le pones a alguien para repararle una hernia. Yo tengo una reparación así. No puedes generalizar la idea de plásticos de un solo uso. Luego hay soluciones enormemente idiotas. Por ejemplo, cuando se decidió que los popotes, pajillas, tubitos o como le llaman ustedes en su pueblo, a estos largos tubitos de plástico que se usaban para absorber bebidas, que a mí nunca me gustaron, siempre me sentí bobo haciendo así. Un niño decidió que eso era malo y logró que los periódicos lo mencionaran, y entonces todo el mundo quitó los popotes o pajillas o pajitas o tubitos, o salieron del mercado. ¿Cómo ha reaccionado el planeta maravillosamente ante esa solución? Es absolutamente irrelevante. Una cantidad tan enormemente pequeña, tan diminuta, tan minúscula, comparado con las cantidades de plástico que China lanza al mar todos los días, todos los días, que no es más que postureo. Ay, ya no uso popotes de plástico, ya no uso pajitas de plástico, ya salvé al planeta. No, por supuesto que no. Ni salvaste al planeta con eso, ni salvaste al planeta reciclando, El planeta se salva con todo, pero no puedes decidir que ya hiciste tu parte con alguna bobada superficial, o apoyando incluso el ponerle más impuestos a cosas que tienen tienen ventajas que no puedes pasar por alto. Los envases plásticos han permitido que muchas personas accedan a ciertos productos que de otra forma no podrían acceder a ellos, que eran inaccesibles cuando yo era joven, que han permitido que se ahorren grandes cantidades de energía en el transporte, porque no es lo mismo transportar 3,000 litros de una bebida en 3,000 botellas de cristal que en 3,000 botellas de un plástico muy delgado y muy ligero. Ahorras combustible. Todo es multifactorial y tienes que tener en cuenta todo. Y en el abordaje de los plásticos está sobre todo la necesidad de reciclarlos. Encontrar formas que no se han encontrado
y quizás que habría que buscar con más intensidad, quizás con financiamiento estatal, de volver a hacer plástico con los plásticos. Hay plásticos que se pueden reciclar muy fácilmente, si mal no recuerdo el PVC es uno de ellos, pero el plástico PET, por ejemplo, no es tan fácil que es el con el que se hacen las botellas de bebidas, no es reciclable. Entonces, un proceso químico que los recicle hará millonario a quien lo encuentre, por supuesto, y resolverá el problema. Pero hay que empeñarse en soluciones reales y no en soluciones de postureo. Creo yo, pero yo creo cosas. Ay, mira, ya llegó uno de estos. A ver, te voy a contar varias cosas y todas ellas al mismo tiempo. Fíjate, porque soy grandísima persona. ¿Dónde estás? ¿Por qué te vamos a encontrar aquí? Perdónenme, pero es que tengo que hacer limpieza. Mira, tú que seguramente no existes. Si lo que te jode es mi edad y lo único que puedes usar para atacarme es mi edad y no puedes dar un solo argumento salvo decir que no puedo hacer un análisis riguroso porque se te ocurrió a ti, porque te salió de Olgino, pues desapareces de este canal. Chao. Perdónenme, pero tenía que limpiar esto. Enrique Viñas, yo siempre digo los buenos días y casi no me lees. Yo leo a todo el mundo, si esa es parte de mi problema, le dedico demasiado tiempo al chat, en vez de estar haciendo cosas. China es un estado totalitario, pero ¿no considera ingenuo de pensamiento Alicia pensar que se les puede combatir? La geopolítica es fea, pero manda. ¿Cuántos líos tienes? Primero que nada, China es un estado totalitario y como todos los estados totalitarios se le puede combatir, porque tienen enormes debilidades. Una de ellas es autoritarismo. Segundo, no es geopolítica. Mira, geopolítica es la idea de que la política está determinada por la geografía, por la presencia de ríos, por la presencia de montañas, por la presencia de llanuras, por la presencia de cavernas. Esta idea de la geopolítica es tomada por los nazis para generar la idea del espacio vital. Lebensraum, creo que era Lebensraum. Es decir, que una nación necesita un desarrollo geopolítico, controlar la geografía para que su política prospere. Los que hoy hablan de geopolítica generalmente están hablando de política internacional, pero sienten que es más guay decir que es de geopolítica y usan la palabra geopolítica sin que tenga un sentido real más allá de política internacional. La política internacional de China es problemática y claro que se le puede combatir. Una de las grandes lecciones que nos está dejando la guerra en Ucrania es la tremenda dependencia que se ha creado de estados totalitarios. Como en 1973 se descubrió que la dependencia de los países árabes generó el grave problema de la escasez de combustibles y llevó a la creación de nuevas formas de obtención de combustibles. Ahora la dependencia del gas de Putin y la dependencia, por ejemplo, de los elementos electrónicos de China está siendo analizada por quienes se encargan de la toma de decisiones en los países democráticos y se está empezando a promover, por ejemplo, la fabricación de chips de chips de computadora, de chips de ordenador, de informáticos, fuera de China. ¿Por qué? Porque China ofreció enormes ventajas, pero esas ventajas representaron también una dependencia que nos puede resultar muy cara a los países que dependemos de ellos. Aunque sea para la PlayStation 5. La falta de chips es la que no ha permitido que mi hijo tenga una PlayStation 5. Mi hijo y muchos niños que quieren una PlayStation 5 porque no las hay. Bueno, todo estado totalitario se puede combatir y se debe combatir. Pero el problema es económico, el problema es de política internacional, el problema es de autoritarismo, el problema es de libertades, el problema es de derechos de la gente, el problema es del control que quiere ejercer China y que no se le puede dejar que ejerza.
y nada de eso es geopolítica. ¿Ok? Gracias. Bueno, me cuesta criticar a los musulmanes. Bueno, ¿tú crees que yo creo en la Sharia? Es increíble cómo si uno no ataca irracionalmente a los enemigos de algunos, o los que algunos consideran sus enemigos, entonces uno los defiende. Si no ataco a Estados Unidos, soy pro Estados Unidos. Si no ataco a Sudáfrica, soy pro Sudáfrica. Si no ataco irracionalmente a los musulmanes diciendo que todos son asesinos, entonces los estoy defendiendo. En serio, Sergio, ver así el mundo es muy, muy erróneo. Muy, muy erróneo. Vamos a hacer cositas, miren. Porque ya que estábamos en esto, hay una guerra religiosa disimulada, una guerra cultural, en la que no estamos defendiendo, creo, una serie de cuestiones porque creemos que esas las tiene que defender la extrema izquierda, ¿no? Los derechos de las mujeres, por ejemplo. No, eso es el feminismo extremo, las que quieren matar a los hombres. No. Feminismo racional es una cosa que nos conviene a todos. Porque si tienes una sociedad en la que la mitad de la ciudadanía no tiene derechos completos, pues tienes una sociedad que no funciona. Tienes una sociedad disfuncional y enferma. Si en algunos casos, como ocurre en algunos países del mundo, la mitad de la población es esclava de la otra mitad, por ley esclava de la otra mitad, como los países musulmanes, o puede ser apaleada por la otra mitad, como en Rusia, pues tienes una sociedad que es esclava y que es una sociedad disfuncional. Pero hay una guerra que los religiosos, la derecha religiosa, el nacionalismo cristiano que le llaman ahora, que es un poco absurdo, pero implica elementos de este nacionalismo patriotero hirviente, irracional y populista junto con el cristianismo. Hace poco se informó que la biblioteca de Brooklyn, déjenme encontrarlo. Sí, la biblioteca pública de Brooklyn decidió que había un problema con muchos lugares en Estados Unidos dominados por los republicanos fanáticos cristianos, muchos de ellos fanáticos de QAnon y de Trump, que están prohibiendo libros en escuelas, sobre todo en escuelas secundarias o en bachilleratos, digamos, de los 13 a los 18 años. Las escuelas que serían secundarias, preparatorias, bachilleratos, escuela mediana, etcétera. Esto está ocurriendo en Estados Unidos y está ocurriendo en varios lugares del mundo donde donde hay gobiernos democráticos antiliberales, como es el caso de Polonia con Víctor Orbán. Entonces, la Biblioteca Pública de Brooklyn, que tiene 125 años repartiendo libros y que seguramente es muy malvada porque es de Estados Unidos, decidió reunir todos los libros que se están prohibiendo y ponerlos a disposición de quien quiera entrar al sitio web de la Biblioteca de Brooklyn, a todos los adolescentes. Dice en este manifiesto que dice aquí: la Biblioteca Pública de Brooklyn está añadiendo nuestra voz a quienes luchan por los derechos de los adolescentes en todo el país de leer lo que quieran, de descubrirse a sí mismos y de formarse sus propias opiniones, inspirados por la Declaración de Libertad de Lectura de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas. La iniciativa de libros desprohibidos de la Biblioteca Pública de Brooklyn es una respuesta a un esfuerzo cada vez más coordinado y efectivo, y esto es lo importante, lo coordinado y efectivo, para eliminar libros que abordan una amplia gama de temas, de eliminar de las estanterías de las bibliotecas escolares libros que ven varios temas. Evidentemente la derecha te va a decir siempre, claro, porque son los libros estos de la teoría crítica racial, y entonces empiezan a decir una serie de locuras. No, es que se ha llegado a prohibir Tom Sawyer, es que se ha llegado a prohibir libros fundamentales muchas veces para manejar la rebeldía juvenil, como eran los libros de Hermann Hesse en mis años, o el The Catcher in the Rye.
Dice que la Asociación de Bibliotecas Estadounidense informó de 729 desafíos contra materiales de bibliotecas escolares y universitarios en 2021. Esto es solo en Estados Unidos, claro. Dando como resultado el desafío o eliminación de más de 1.597 títulos, 1.597 libros prohibidos. Si la gente libre y democrática piensa en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica como un momento aterrador, brutal, horrible, siniestro, represivo y malévolo, donde se intentó ahogar el pensamiento libre, cuando no, para ahogar el pensamiento libre procedían a quemar al que pensaba libremente, como en el caso de Giordano Bruno. Lo que tenemos ahora es exactamente lo mismo. Ah, sí, pero es en Estados Unidos. No, pues también está pasando en el Reino Unido. Ya está pasando en Polonia. Y ha pasado en otros países. Y van por todos los países. Dice todavía la Biblioteca de Brooklyn, este es el número más alto de prohibiciones de libros que se han intentado desde que la Asociación de Bibliotecas Estadounidenses empezó a recopilar estas listas hace 20 años. Los libros más perseguidos están escritos para un público adolescente y tenían que ver con asuntos y personas, por ejemplo, negros o LGTB. Que eso incluye To Kill a Mockingbird, matar a un ruiseñor, que ha sido prohibido porque en Estados Unidos la ultraderecha blanca quiere que no se hable de la esclavitud. Así como los extremistas de la teoría crítica racial, que no se enseña en las escuelas de Estados Unidos, hay que aclarar, dicen que todo es racismo y que no hay toda la estructura de su sociedad y de todas las sociedades al final acaban decidiendo, es racista. Así de extremo y de absurdo que es eso, y que por supuesto es fácilmente demostrable que no es así. En el otro extremo está gente como Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, que pretende ser también candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2024, que afirma que no se debe hablar nunca, no se debe mencionar en las escuelas que Estados Unidos construyó su economía sobre la esclavitud de los negros. Ambas posiciones son, por supuesto, enormemente irracionales. Ambas dependen de cierto fanatismo ideológico no basado en hechos. Los jóvenes tienen derecho a ser informados de que ese fenómeno existió, que gran parte de la economía, sobre todo del sur de los Estados Unidos, se mantuvo gracias a la esclavitud y que esa esclavitud fue además parte de toda la trata atlántica de esclavos, que se refleja en toda América Latina, que se refleja en algunos países europeos y que fue objeto de una gran lucha por la libertad. Y no puedes cerrar los ojos a eso y borrarlo de la historia, como los nazis intentaron borrar partes de la historia, como los bolcheviques trataron de borrar partes de la historia y como los personajes de la novela de George Orwell en 1984 trataron de borrar partes de la historia. Ahora resulta que cuando los profesores le enseñan a sus alumnos un código QR, que con tu teléfono capturas el código QR, te lleva a esta página web que tienen ustedes aquí, pues resulta que ahora lo están echando de las escuelas a los profesores que les dan a los jóvenes el enlace para llegar a esta página. Pero bueno, ¿dónde más estamos viendo esta guerra? Bueno, hace poco recibí yo esto, hace 2 días, la película sobre las tramas ocultas. Las tramas, o sea, porque tú puedes tener un plan político, pero si dicen que en vez de tener un plan político tienes una trama oculta, ya las cosas suenan como mucho más siniestras. Así se creen las conspiraciones. La película sobre las tramas ocultas para legalizar el aborto en Estados Unidos llegará a España el 23 de septiembre. Esto nos lo informa la COPE, que es la estación de radio del Episcopado Español, de la Iglesia Católica Española. Dice, a través de un mensaje de WhatsApp, la distribuidora European Dreams Factory, ¡ay, la fábrica de sueños europea! ¡Qué bonito!, ¿no? Fábrica de sueños europea. Claro, Hollywood es la fábrica de sueños, pues son la fábrica de sueños, pero europea.
pero en inglés, porque es guay, ¿no? Si te llamas la fábrica de sueños europea, suena menos guay, por lo menos a oídos de estas pobres personas, que European Dreams Factory. Y ha lanzado una campaña para lograr que este estreno de la cinta tenga la mayor difusión posible. Sí, señor, el grito silencioso, el caso Roe versus Wade. Y si uno oye, mira, ¿y quiénes son estas personas de la European Dreams Factory? Ah, pues mira, tienen aquí parte de su catálogo, tienes El beso de Dios, tienes Corazón de Padre, una película sobre Cristo, tienes una película sobre la Semana Santa y una película sobre una santa que no sé si duró una semana. Es una organización que se dedica a difundir el mensaje, los mensajes católicos a través del cine, pero sin ser abiertamente católicos, es decir, hablando de tramas ocultas, pues es una trama oculta de esas en las que la Iglesia Católica se presenta como una empresa más o como una ONG más, como una organización más sin relación con la Iglesia Católica. Los grupos pro vida, por ejemplo, generalmente decían que eran independientes de la Iglesia, aunque, por ejemplo, en el caso de México pudimos demostrar fácilmente que al Comité Nacional Pro Vida lo financiaba el Movimiento Familiar Cristiano. Y en España también un autobús por la vida recorrerá España. El Instituto de Política Social, hay un Instituto de Política Social que resulta que también es parte de la Iglesia, pero que no lo dice, como Hazte Oír y otras organizaciones, o como Vox misma, el partido nazi Vox, alcanzó la meta de donaciones requeridas y el autobús de la vida podrá recorrer España públicamente. Este proyecto busca realizar ecografías frente a centros de aborto y darle alternativas a las mujeres embarazadas. Traducción. Este proyecto busca culpabilizar, perseguir, acosar, humillar a las mujeres que han decidido abortar para lograr impedir que hagan su voluntad libre, de acuerdo a las leyes vigentes en España, y se aplieguen a la visión religiosa. Hice un largo video sobre el aborto, recordándole a todo el mundo que la vida humana comienza en la concepción, es un invento de los años 70, que además la Iglesia Católica adopta de la visión de las iglesias protestantes estadounidenses. Ahí lo pueden ver. Pero están allí. Y quienes deben defender el aborto no son las mujeres que pertenecen a los movimientos feministas más extremos, más radicales, más militantes, más ruidosos, más de columna en Diario Público o en El Diario. Son todas las mujeres que en un momento dado pueden verse en la situación de tener un embarazo no deseado y que no quieren ser perseguidas, acosadas, humilladas, ahogadas por grupos de fanáticos religiosos que pretenden impedir que ejerzan su voluntad de acuerdo a las leyes que esta sociedad se ha dado libre y legítimamente a través de sus legisladores, siguiendo todos los pasos constitucionales para la redacción, aprobación y expedición de esas leyes. Hay una guerra cultural continua. Esto no es solamente la ultraderecha de Salvini en contra de la izquierda, no. Esto es un intento coordinado y cada vez más efectivo de la derecha religiosa por cambiar las estructuras de los países más avanzados y progresistas y hacerlos retroceder. Y para ello, el problema es que para ello les da igual cuál es el sistema que utilicen. Si logran imponer a Vox como gobierno en este país, en España, por ejemplo, van a conseguir, por ejemplo, la prohibición del aborto, probablemente la prohibición del divorcio y la prohibición del matrimonio igualitario, por supuesto, y la prohibición del reconocimiento de muchos derechos a las personas LGBT. LGBT, plus, más. Si aparte de eso Vox comete otras atrocidades, les da exactamente igual. A la derecha estadounidense le dio exactamente igual lo que hiciera Donald Trump, incluido ponerse a los pies de Vladimir Putin, traicionando a su país, dándole información y pidiéndole información a Rusia para ganar las elecciones en 2016.
Le dio exactamente igual todo lo que hizo Donald Trump, sus mentiras, sus negocios, sus embustes, mientras pusiera los suficientes jueces en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos para anular precisamente el dictamen Roe versus Wade y volver a ilegalizar el aborto en los Estados Unidos, aunque en realidad no es tan automático esto. Volver a permitir que los estados ilegalicen en cada uno de los estados el aborto, y entonces hay estados donde es tremendamente difícil para una mujer abortar, y hay estados a los que esa mujer se tiene que ir donde puede abortar, pero en esos estados, pero eso le implica un costo que probablemente no tenga posibilidad de cubrir, y además en esos estados donde sí pueden abortar están cosas como el autobús por la vida, que suena muy bien, el autobús para machacar mujeres en una situación de desesperación existencial, suena muy feo, pero autobús por la vida suena maravillosamente bien. Yo sé que a mí no me sigue la izquierda extrema, los identitaristas y los woke y la gente de Podemos, o del Partido Comunista de los Trabajadores de España, o del Partido Comunista de los Pueblos de España, o del Partido Comunista de los que se me ocurrió esta semana de España, porque cada vez que hacemos una reunión salimos 3 partidos de ahí. Yo sé que no es la gente que me sigue. La gente que me sigue intenta manejar la razón. Esta es parte de su guerra, no solo mía, es parte de su guerra, porque cuando se pierde una guerra cultural con la derecha, recuperarlo es muy difícil. A la larga se recupera, pero lo hacen otros. Entonces, son 3 ejemplos, pues, en Estados Unidos y en España, de cómo se está llevando a cabo una guerra cultural que algunos creen que es entre la izquierda más descerebrada y la derecha más nazi. No es así. No es así. La derecha más nazi está siendo utilizada por la derecha religiosa porque les da igual mientras logren sus objetivos religiosos, y la izquierda extrema debe ser hecha un poco a un lado y ocupar todos el lugar que tenemos que ocupar como ciudadanos en la defensa de las libertades de todos. Dicho lo cual, vamos a tomarnos un segundo y luego tengo un montón de temas porque nos quemamos la primera hora en ya no sé ni en qué. Regresamos en 2 minutos o 3 o 4.
Bueno, pues estamos de regreso y solo quiero responder una cosa rápida que nos pregunta Coral Cardenal, que voy a poner aquí. Dice Mauricio, ¿no le parece que cada vez es más difícil avanzar en el conocimiento científico? ¿Se estará estancando la ciencia? No, al contrario. Estamos avanzando más rápido que nunca en la historia. Pero vamos, simple y sencillamente la cantidad de artículos científicos que se publican todos los días sigue aumentando de manera vertiginosa. Los avances que tenemos, es que los avances científicos de los últimos 10 años, simple y sencillamente, son absolutamente delirantes en todo, en física, en ADN, en medicina, en ARN mensajeros, en el cual no hubiéramos podido tener las vacunas contra la COVID-19, en todo, en materiales, en química orgánica. Todos los días se publican grandes cantidades de descubrimientos, pero no nos enteramos, primero que nada porque los medios, su periodismo científico es bastante cuestionable. Segundo, porque los divulgadores a veces hablamos para personas que ya están enteradas. No hemos encontrado, yo creo, es una visión mía, que no hemos encontrado la forma de llegar a muchísimas personas que deberían saber lo que está pasando. Yo escribo todas las semanas, hace 18 años, un artículo en un periódico español tratando de explicar las cosas a nivel muy sencillo. Yo hago divulgación, digamos, de primer nivel para Juan el de la calle. Tengo otros amigos que hacen divulgación para gente muy especializada o para fans de la divulgación científica, que también los hay, como lo soy yo, y me encanta poderlos leer. Pero yo no, hoy precisamente hice una cosa sobre los denisovanos, qué tienen que ver, qué es esa especie de seres humanos que se encontró en la cueva de Denisova en Siberia, y cómo resulta que esa nueva especie se mezcló con la nuestra, y hay personas que tienen hasta un 6% de ADN de denisovanos, y cómo obtuvimos ese ADN y cómo sabemos cómo es ese ADN. Todo lo que solo desde 2010 los avances en genómica, en paleogenómica que se llama, realizados en el Instituto Max Planck a cargo de Svante Pääbo, son brutales. Se secuenció el genoma del Neandertal, ahora se comparan distintos genomas. Sabemos ahora, por ejemplo, una noticia que salía ayer maravillosa, porque hoy mencionaba yo con lo de los denisovanos que analizando el ADN se puede saber más o menos cómo era la cara de la persona. Y esto que se ha usado para los denisovanos se usó también en una maravillosa investigación que salía ayer sobre la gente que se parece. Hay gente que se parecen sin estar emparentadas, y hay un fotógrafo que se dedicó a buscar así dobles o doppelgangers, como se les dice en alemán, y tomarles fotos, juntarlos y tomarles fotos. Y un científico español decidió que eso era raro, porque esa gente se parece. Y entonces fue con los mismos sujetos que el fotógrafo había encontrado para tomarles fotos porque se parecen, y les hizo pruebas de ADN. Y resulta que tienen similitudes genéticas, aunque no estén emparentados. Es decir, resulta que parte de nuestro rostro está escrito en nuestro ADN. Y esto se descubrió, bueno, se informó, se publicó hace 2 días. Las cosas se descubren y luego se publican a veces unos meses, unas semanas o años después. No, la ciencia va a una velocidad enorme. Lo que pasa es que no nos enteramos. Y es una tragedia, es una verdadera tragedia que no nos enteremos. Había yo dicho que quería hablar de una iglesia, y para eso vamos a hacerlo como si fuera, madre mía, quién sabe qué están haciendo allá arriba, una galería nocturna. Bueno, pues esto se trata de una iglesia antigua. La historia es la siguiente, se las voy a contar más o menos rápido. Cuando yo estuve una vez en Londres, me encontré con una entrada que luego les voy a enseñar, creo que es esta. Sí, me encontré con esta entrada que decía que allá adentro había una iglesia del siglo XI, sí. Me metí
y descubrí una maravillosa abadía, una maravillosa iglesia, la abadía de San Bartolomé. Le llaman San Bartolomé el Grande porque hay otra de San Bartolomé pequeñito. Cuando yo hablaba con amigos que viven en Londres, concretamente los amigos españoles que llevan años viviendo en Londres, sus hijos se han criado como británicos, etcétera, me decían, ¿pero dónde está esa iglesia? No la conocían, y está en un lugar del que vamos a hablar ahora. El hecho es que yo tomé fotos en esta iglesia, lo pasé muy bien, y yo hago turismo muy así de museos y de lugares históricos, pero a lo largo del tiempo me ha estado persiguiendo esta iglesia en los documentales que suelo ver. Veo muchas cosas sobre el medievo me interesa enormemente, y constantemente aparece la iglesia de San Bartolomé. Y el otro día, cuando me enteré de lo siguiente, dije, tengo que contar la historia, porque esta persecución que me hace la iglesia de San Bartolomé a través de documentales y de comentarios de británicos por todos lados, me tiene hasta el gorro. Y es que esta iglesia fue hecha por este señor que es bufón, era bufón. El señor mandó a hacer esta obra que se empezó a construir en 1123 en el centro mismo de Londres medieval, en el eje mismo de Londres medieval, donde ocurrieron un montón de historias relevantísimas. Este señor era bufón, se llamaba Rager o Ragir, y era el favorito de Enrique I, Henri Beauclerc. Este señor que vemos aquí es Enrique I, que reinó del 1100 al 1135 y era el cuarto hijo de Guillermo el Conquistador. Para quien no se sepa su historia británica, los normandos de Guillermo el Conquistador se apoderaron de Inglaterra, y por eso tenemos una cultura anglosajona, porque fue la mezcla, porque la gente de Guillermo el Conquistador se integró, se volvió parte de Gran Bretaña, y esto ocurrió en la famosa batalla de Hastings, de la que cualquiera que se acerque un poco a la historia británica se entera. Así que tenemos aquí pues, un bonito retrato de don Enricus Primus, Enrico I. Rager era, aparte de bufón, era fraile, y era músico y hacía lo que se le ofreciera. Era una especie de multitasking del siglo XII, para que lloren los que tienen que entregar un informe mañana y aparte llevar al niño a la clase de curling. O sea, estoy agobiadísimo estaba el señor Rager. Es cierto que de gente así pues hay más leyenda que historia, porque las historias del 1100 no son muy detalladas, no existen los logs del Twitter de aquel entonces para saber qué estaba diciendo don Rager, que allá además abajo lo tenemos, pues tremendamente fallecido. Y aquí lo tenemos en la propia iglesia representado. Él se había ido de peregrinación a Roma, y estando en Roma enfermó gravísimamente. Entonces, como era costumbre, los médicos entonces no servían más que para decorar. Procedió a rogarle a Dios que lo salvara, que lo curara, y procedió a tener una visión. En aquel entonces, cuando tenías fiebre, tenías visiones, ahora solo nosotros tenemos ocurrencias. Y en esa visión, una bestia alada lo llevaba a las alturas y le explicaba que la Santísima Trinidad y la corte de los cielos le iban a salvar la vida, ordenándole erigir, eso sí, una iglesia en Smithfield, el centro de Londres. Luego se le apareció San Bartolomé y le dijo que en realidad quien lo había curado era él. O sea, que no creas que otra virgen, otro santo, el propio Dios, no, fui yo el que te curó, o por lo menos esto es la visión que tuvo Rager, y por lo tanto la iglesia debía consagrarse a San Bartolomé. A Rager le pareció muy bien todo esto, como cuando uno tiene visiones, y al volver a Londres buscó un lugar para su iglesia, que pensó en rodear de un priorato y un hospital, como eran los hospitales entonces, muy bonito, con muy buenas intenciones, que no servía absolutamente para nada porque no había los conocimientos científicos. La tierra donde quería construir esto era propiedad del rey, y es Smithfield o Smoothfield, y es una zona
que estaba en el eje mismo de Londres medieval, era un campo favorito de la gente para hacer picnics, por ejemplo, para hacer meriendas campestres, para hacer torneos medievales donde se daban con las lanzas y para celebrar ejecuciones, que eran una fiestarraca enorme, llevabas a los niños a que vieran cómo le cortaban la cabeza a algún delincuente. Hasta hoy, Smithfield está bordeado por el mercado de la carne de Londres, que es lo que ve uno al salir de San Bartolomé a la derecha, ve uno el mercado de la carne de Londres. Allí, precisamente Smithfield, hablando de ejecuciones, en 1305, 200 años después, albergó la ejecución de su condenado más famoso, William Wallace, el independentista escocés, del que sabemos con certeza dos cosas. No se parecía a Mel Gibson y no usaba kilt, porque el kilt se puso de moda allá por el 1600 y tantos, 300 años después de que este señor, que era William Wallace, le cortaran la cabeza en Smithfield, allí frente a lo que hoy es San Bartolomé. Esta es la iglesia. Este es el interior de la iglesia de San Bartolomé. Regir se puso a conseguir piedras y arquitectos, se erigió su iglesia, su priorato, su hospital. La iglesia a ratos fue medio destruida, luego fue reconstruida y así es más o menos como quedó. Es impresionante, es preciosa. Esta es, le decía yo, la entrada por la que yo me la encontré. Y siempre pues, es un orgullo encontrarse algo que, perdón, aquí está la iglesia, encontrarse una iglesia, una construcción que los propios nativos de Londres no conocen debidamente. Las reconstrucciones son lo que son, pero aún así el sitio es extremadamente hermoso, extremadamente atractivo, impresionante y sigue teniendo rasgos claramente normandos. El ancho de las paredes y estas columnas gigantescas, pues eso es muy fácil, no había cálculo de materiales, entonces tú echabas lo más grueso que podías para sostener la altura de tu techo y que no se te cayera encima. Recordemos que luego algunas iglesias góticas posteriores, pese a que está calculado y demás, se han ido doblando las columnas porque el peso es demasiado para ellas. Luego hay que hacer cosas enormes. A mí la iglesia me encanta por sus detalles, la he visitado unas 2 o 3 veces, pero estas últimas semanas, decía yo, me ha perseguido un documental sobre Londres medieval y hoy un documental sobre bufones medievales. Y es que al ver un documental sobre bufones medievales me aparece el bufón que fundó la iglesia de San Bartolomé. Aquí está, por cierto, el señor Rager, debidamente fallecido. Cuando murió fue enterrado en su propia iglesia, nada más faltaba que no. Y así quedó, ahí está todavía hasta hoy el señor Rager, que parece que está a gusto, no ha expresado ninguna queja en los 899 años que lleva desde que murió, así que esperemos que en 2023 cumpla 900 años sin molestarse. El órgano es monumental, me encantaría oírlo realmente. Y lo que decía yo la semana pasada, lo que mucha gente me pregunta, bueno, ¿y por qué te gustan las iglesias si tú eres ateo? Pues porque son obras humanas. ¿Se hacen sobre la creencia en Dios? Pues sí, pero también me gusta el Partenón y no creo en Atenea. Y me gusta la pirámide, el Templo Mayor de México y no creo ni en Huitzilopochtli ni en Tlaloc. Y me gusta el templo de Karnak y tampoco creo en Horus o en, no me acuerdo a qué dios está consagrado el templo de Karnak. Es decir, el hecho de que grandes obras se creen a partir de las supersticiones de la época es interesante, es un dato histórico, pero son las obras humanas las que importan. El hecho de que una estatua, una escultura maravillosa como la de Miguel Ángel, la Piedad o el Moisés o el David, se hagan sobre personajes bíblicos que solo existieron en la imaginación de un pueblo de pastores de cabras que se dedicaba a romperse la cabeza con sus vecinos allá por el Medio Oriente, por lo que hoy es la Palestina, Israel y estas zonas, es un dato meramente circunstancial, como las estatuas de Júpiter o las estatuas de Horus o de... No sé por qué solamente pienso en Horus como Dios, bueno, por lo que hice de Crowley.
Pero es la obra humana, lo que nos impresiona es el Moisés que esculpe Miguel Ángel y no el hecho de que sea Moisés. Ay, yo creo que Moisés partió las aguas. No, hombre, no hubo tal. Es una bonita leyenda. Pero la escultura es preciosa, es maravillosa. Aunque tengas que echar €1 para que se ilumine, por cierto. Que está en Santa María Mayor y está ahí, pero si la quieres ver bien tienes que echar €1 y entonces se encienden las luces. La iglesia no pierde oportunidad, eso sí, de levantarse unos dineros. Y en el caso de San Bartolomé, por cierto, tiene un café precioso en una zona de la iglesia. Así que se las recomiendo enormemente cuando vayan por allá, sean o no ateos. Bueno, el tema de la eutanasia lo he tratado, el tema de la muerte digna lo he tratado en varias ocasiones, y yo, a ver, yo he conocido gente que ha sufrido mucho al morir. A mí no me gustaría que me pasara, me gusta tener la opción legal, porque ha habido gente que ha ayudado a otros a bien morir y que luego ha sido acusada de asesinato. Entonces, yo estoy totalmente a favor, pero hay un video de muerte digna que puedes encontrar aquí en el canal. ¿Cuál es tu opinión de Joaquín Sabina? Hizo 2 de los mejores discos de la historia del rock en español, El hombre del traje gris y Hotel Dulce Hotel. Luego hizo un par de discos bastante buenos, luego se ha dedicado a hacer más o menos el mismo disco varias veces. Me cae muy bien, lo quiero mucho. Hemos hablado un par de veces cuando ha estado por aquí. De Facundo Cabral no me gusta nada, me parecía una pose incesante. ¿Usted cree que los posmos caen en el fascismo? No, es que el fascismo es algo más completo, pero hay un video en este canal sobre fascismo, donde explicamos claramente lo que es el fascismo, cómo nace, cómo se desarrolla y cómo tiene sus expresiones en la actualidad. El fascismo es real, pero no todo lo que nos disgusta o todo lo que es autoritario, todo lo que es represivo es fascista. Algunos expertos, Astromiquel, a ver, otra vez Astromiquel, vamos a ver. Esta me interesa muchísimo. Me dice hola sistercito, pues hola brothercita. Algunos expertos, no sé expertos en qué, opinan que la música mainstream de los 70 y 80 era de mejor calidad que la actual. ¿Qué piensas? ¿Que no? El problema ahí es definir qué es mainstream. Hay años como 1972 donde se publicaron una cantidad de álbumes absolutamente arrolladora, todos de una calidad espectacular. Y era lo que se oía en la radio, y era lo que se oía en muchos lugares, y era lo que nuestros papás nos decían que no teníamos que oír porque vamos a morir por sexo, violencia y drogas, ¿vale? Hoy, fuera del mainstream, fuera de las listas de los más vendidos, de los más escuchados y de los más reproducidos en Spotify, en lo que va del año yo te puedo echar encima 20 álbumes extraordinarios de gente de la música independiente, de gente del rock de raíces, de gente incluso del metal, de gente de distintas formas del rock, de gente que hace música relacionada con el folk, de blues. De blues está sacando un nuevo disco maravilloso, Buddy Guy. Su primer sencillo que lo hizo con Jason Isbell es de locura. Y lo dedica precisamente a los tiroteos en las escuelas y en los lugares públicos en Estados Unidos. Calidad musical delirante, de maravillosos virtuosos, con una capacidad musical extraordinaria, con letras que te tiran de espaldas. Pero así, de lo que va del año, y vamos a mitad de año, te puedo echar 20 álbumes encima, que no están en el mainstream, porque no son Dua Lipa o Ariana Grande. Pues lástima. Pero no pasa nada, están allí, y quien los busca los va a encontrar. Por cierto, curiosamente estuve viendo los álbumes más vendidos en los últimos 10 años y solo hay 2 de rap y hip hop. A mí que me dicen que el rap, el hip hop y el reggaetón son lo que manda. Generalmente lo que en realidad encuentras allí son baladas. Algunas más baladas que otras, pero todo lo que encuentras son generalmente baladas y pop así como pop light. Pero esos son los álbumes más vendidos de los últimos 10 años, cuando la gente cree que, que se estaba vendiendo era
algún gangsta de estos así muy malotes. No. ¿El rock se puede considerar música electrónica? No, es música eléctrica. Salvo cuando tiene sintetizadores electrónicos, claro. Pero no es música electrónica. Porque la música electrónica se caracteriza básicamente por estar preprogramada. Entonces no lo creo, ¿no? No creo que el rock es esencialmente eléctrico, la música electrónica es otra búsqueda. Hay rock electrónico maravilloso, busca a Emerson Lake and Palmer, por ejemplo, que hicieron música electrónica, pero no es lo que hoy se llama música electrónica, aunque fue una experimentación maravillosa en sintetizadores. ¿Por qué se idolatra tanto al Che Guevara? Hay un detalladísimo y impugnadísimo por derecha e izquierda, o sea, les caí mal a todos y eso es bueno, impugnadísimo video en este canal sobre el Che Guevara. Ve, búscalo y obsérvalo. Vamos nosotros, mientras tanto, a hablar de un tema que me ha preocupado mucho tiempo, porque mire usted, siempre me ha resultado extraño que grupos como Greenpeace no tengan unas finanzas transparentes. Lo que dicen ellos es que solamente reciben dinero de personas para no depender de empresas o de gobiernos, pero si yo soy una persona y vengo representando a un gobierno o a ciertos intereses económicos, políticos, incluso religiosos, y traigo $10 millones, pues muy probablemente me vas a escuchar. Gazprom, que es la gran empresa de gas de Rusia, es la mayor empresa rusa y una de las 10 creo que las 10 mayores empresas del mundo. Vamos, si Gazprom fuera un país, sería el país número 59 en Producto Interior Bruto, por encima de Marruecos, Kuwait, Puerto Rico, Eslovaquia, Kenia o Ecuador. Esa sola empresa tiene una economía más grande que la de Ecuador, la de Kuwait, que es un país petrolero, y así sucesivamente. Y hace poco Gazprom tiene el problema de que se le ha dejado de comprar parte del gas debido a la guerra de Ucrania, y ahora Gazprom amenaza con aumentar hasta en 60% el precio al gas europeo de cara al invierno, es decir, nos congelamos, pagamos o pedimos perdón y les entregamos Ucrania. Ay, todos ustedes, miren, vamos a matar a Zelensky y les entregamos Ucrania. Para eso también hay que matar un poco a todos los ucranianos, pero y esa más o menos es la idea. Pero desde 2014 hay informes, y esto lo dijo el primer ministro de Dinamarca, Anders Fogh Rasmussen, en 2014, hace 8 años, en conocido aliados que pueden informar que Rusia, como parte de sus complejas informaciones de información y desinformación, se ha implicado activamente con supuestas organizaciones no gubernamentales, organizaciones medioambientales que luchan, por ejemplo, en contra del fracking, para mantener la dependencia europea sobre el gas ruso importado. Resulta que las tres organizaciones más fuertes de Alemania se habían opuesto a los gasoductos hacia Rusia, que es WWF Germany, que es el World Wildlife Fund, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, Bund, Amigos de la Tierra, y NABU, Unión de Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad, eran oponentes de los gasoductos hacia Rusia, pero dejaron su oposición después que Gazprom les prometió financiamiento para la protección medioambiental, y esto es un informe que dio el Parlamento Europeo en 2011. No es una reacción a la guerra de Ucrania, son cosas que ya se sabían hace 11 años. Otro ejemplo interesante del cual me informaba yo es Bélgica, donde el ministro federal de Energía, Tien van Straten, espero no haberlo masacrado demasiado con mis traducciones, del Partido Verde Groen, ha buscado desmantelar la capacidad nuclear de Bélgica. ¿Cuál fue el trabajo anterior de Van der Straten? Pues era abogado y asociado en un bufete de abogados cuyo mayor cliente era
No me lo van a creer. Gazprom. Han sido financiados los activistas medioambientales por el Estado ruso para fortalecer su posición como proveedor de gas. Parece que sí. No quiere decir esto que a Greenpeace le hayan dicho tú te vas a oponer a esto y te voy a dar tantos millones. No. Vas y dices Greenpeace se opone a esto, impulsémoslo. Todos los esfuerzos por acabar con la capacidad nuclear alemana después del desastre de Fukushima, donde murió una persona, no lo olvidemos, que se cayó de un andamio, no por la radiación, el cierre de nucleares alemanas fue promovido por organizaciones que al parecer fueron ampliamente financiadas por Gazprom. Otro ejemplo son, y voy a volver al nuclear, pero un ejemplo es el de los insecticidas. Cuando hubo el problema del colapso de colonias de abejas a principios de la década del año 2000, los activistas medioambientales, por supuesto, primero que nada dijeron que la culpa era de la ingeniería genética y de los transgénicos, porque ese es el monstruo al que siempre le echan la culpa de absolutamente todo. No saben, les da igual, pero saben que esa propaganda funciona. Pero después, cuando la literatura científica dijo no, es que la ingeniería genética no tiene nada que ver, ni los transgénicos tienen nada que ver con el problema de las abejas, entonces se atacaron a los insecticidas neonicotinoides y a otras alternativas neónicas de los insecticidas neonicotinoides. Y resulta que tampoco era cierto esto. Resulta que tampoco se ha demostrado, aunque te lo dicen constantemente, no se ha demostrado que los neonicotinoides hayan sido los culpables del colapso de las abejas. Siempre se sospechó de unos ácaros, de una invasión de ácaros, y el hecho real es que hoy están creciendo las colonias de abejas en todo el mundo mientras se siguen usando neonicotinoides. Si la culpa de que no haya abejas son los neonicotinoides, si no quitas los neonicotinoides y las abejas empiezan a prosperar, pues evidentemente no era la causa, se excluye simplemente por lógica. Pero el embate contra la energía nuclear ha sido especialmente fuerte. Y mucha gente lo sabe, yo he entrevistado aquí a operador nuclear, a Alfredo García, que es un operador de una de las plantas nucleares españolas, que da una gran cantidad de información contra todos los puntos estos de repetidos. ¿Y qué se hace con los residuos? No, mira, aquí está la resolución con los residuos. Ya, pero ¿y qué pasa con Chernóbil? Que no puede pasar lo de Chernóbil, que fue un error humano hecho en un estado totalitario con un diseño bastante malo. Como si estalla un automóvil mal diseñado y tú quieres prohibir los automóviles actuales. O, por poner un ejemplo soviético, aproximadamente 100 incendios al año se registraban en Moscú por televisores que estallaban, televisores mal diseñados que estallaban y provocaban incendios. Vas a prohibir los televisores porque la Unión Soviética hacía estallar los suyos, como hizo el problema del fundido del núcleo de Chernóbil. La respuesta es obviamente no. Pero el ataque contra la energía nuclear hoy nos resulta carísimo. Quien mejor se ha salvado del problema del gas es Francia. ¿Por qué? Porque ha mantenido su energía nuclear, ha mantenido su planta nuclear, la está haciendo crecer. ¿Y saben quién acaba de anunciar que quiere hacer crecer sus plantas nucleares, previendo la construcción de 10 nuevas plantas nucleares en los próximos años? Japón, que ha vuelto a poner en marcha todas las centrales nucleares que tenía, que detuvo preventivamente después del caso de Fukushima para asegurar su buen funcionamiento, seguridad y protección, lo que llaman seguridad y salvaguardas, y ha anunciado la construcción de 10 centrales nucleares más. Y los alemanes están tragando gas ruso a precios altísimos, gas que además no pueden sacar mediante el fracking, porque la fuerza que han tenido los supuestos ambientalistas, parece haber sido también financiada, créalo usted o no,
por Gazprom y por otras instancias del gobierno ruso. Y yo creo que no es solo el gobierno ruso quien interviene aquí, esto es evidente. Este es un ejemplo porque tenemos los informes de la Unión Europea desde 2011, pero ¿usted cree que los que venden petróleo en todo el mundo, de Venezuela a Arabia Saudita, no hacen esfuerzos diplomáticos y esfuerzos clandestinos por conseguir que no se sustituya la venta de fósiles, que es lo mismo que hacen las grandes empresas vendedoras de petróleo? Las 7 hermanas, Shell y British Petroleum, todas luchan para que no se dejen de usar los combustibles fósiles porque ellos van a perder dinero. Y el resto del mundo está tratando de deshacerse de los combustibles fósiles porque estamos perdiendo el planeta. Estoy exagerando, pero estamos teniendo problemas graves de cambio climático y nos enfrentamos a la influencia de todos los intereses que todo el mundo está muy dispuesto a denunciar cuando son intereses de British Petroleum o cuando son intereses de la Shell, de la Royal Dutch Shell, que es holandesa, o de las empresas como Texaco, que es estadounidense, pero nadie está dispuesto a denunciar los esfuerzos que puedan hacer otros países, entre ellos, por supuesto, Rusia. Ahora me van a decir que claro, estás defendiendo a Estados Unidos. Ya dije que no. Por cierto, esto se me olvidó mencionarlo. El Frente Nacional, el antiguo Frente Nacional, ahora Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que ya está apoyada por bancos rusos que le prestaron por ahí 11 millones, apoyó una prohibición de ciertos insecticidas y esto ha estado a punto de costarle toda su subsistencia a los granjeros que plantan remolacha o, no me acuerdo cómo se llama también, betabel. En distintos países se llama distinto, porque deben ustedes saber, sobre todo quienes me escuchan en América Latina, que aquí la gran mayoría del azúcar no se obtiene de la caña de azúcar, sino se obtiene del betabel, de la remolacha. Así que ¿qué tiene que ver esto con todo eso? Bueno, que Rusia es un gran exportador de remolacha también, y Marine Le Pen ha estado apoyando a la exportación rusa de remolacha en contra de los propios productores de remolacha franceses, gracias a que le han soltado mucho dinero. Cuando nadie le quería prestar dinero a Marine Le Pen, Putin se lo prestó. Díganme ustedes otra vez que Putin es el bueno de esta película, a ver si un día me lo creo. Bueno, y hablando de tonterías, no sé ni por dónde agarrarlo. A ver. No, esto no es la tontería religiosa de la semana, aunque podría decirse que ciertas visiones son religiosas. Esta bonita, porque bonita es, polilla, es la Licorma delicatula. Licorma delicatula. En México la llaman chinche linterna manchada y en España no tiene nombre porque no hay. Es la lanternfly en inglés y tiene un pequeño problema. Es una polilla que existe en China y que accidentalmente fue llevada a los Estados Unidos, a Norteamérica en general, en 2014. Son las clásicas especies invasoras, que muchos lugares del mundo tienen problemas con especies invasoras, especies que son traídas porque venían unas larvas en una caja de chocolates de algún lado o en un despacho de maquinaria, y en la caja hay huevecillos y larvas, etcétera, o porque gente irresponsable luego lleva especies que no corresponden a otros países y luego las liberan y tienes problemas de especies invasoras. Es un problema ambiental verdaderamente grave. Estas polillas que entran por la costa este de Estados Unidos, son la zona que es Nueva Inglaterra, Nueva York, etcétera, etcétera, tiene un pequeño problema. Es una amenaza agrícola, sobre todo porque se come la cosecha de uvas y los árboles frutales. ¿Dónde hay en Estados Unidos uvas y árboles frutales? Hombre, pues en la zona de California. Entonces, la polilla va avanzando hacia California y hay luchas por pararla.
ya algunos viñedos en el Pensilvania, que está en la costa este, pero no está en la costa este, no. Pensilvania no está en la costa este. Perdón, es que luego me falla la geografía. Han perdido hasta el 90% de sus cosechas debido a estos insectos. Entonces hay una campaña de si lo ves, aplástalo. Si lo ves, plánchalo y si puedes encontrar su nido, informa para que sea destruido. Porque es un peligro para la subsistencia de muchísimas personas. Y hay grupos animalistas que dicen que no hay que matarlas porque pobrecillas tienen derecho a vivir. Y estas personas han estado presionando enormemente para impedir que avancen los proyectos para evitar que estas polillas invasoras que alteran gravemente el equilibrio ecológico real de las zonas a las que están llegando, aunque están perfectamente ubicadas en su propio espacio biológico y ecológico en China, donde precisamente tienen el equilibrio de otras especies que hacen que no resulten una plaga, pues han dicho que no hay que hacerlo. Y ahora, aquí en mi propia ciudad, tenemos un problema con las gaviotas. Tenemos un problema con las gaviotas porque hay muchísimas, se reproducen muchísimo, se reproducen más que nunca, y hacen eso que ustedes están viendo en las terrazas, que somos muy dados a tomar una cerveza y un pinchín, una tapa, como se llama aquí en España. En las terrazas, y luego como te levantes al baño, como dejes una papa frita allí, después de que pagas y te levantas, las gaviotas atacan las mesas de una manera increíble y son un problema real. Hay una señora que yo conozco que tiene un café con mesas en el exterior y que tiene 3 pistolas de agua que pueden usar los propios clientes. Es absurdo, pero es real, yo lo he visto. Claro, los niños se lo pasan muy bien con las pistolas de agua de la señora, porque la señora descubrió que solo disparándoles a las gaviotas con pistolas de agua hacía que se fueran. Y dejan, porque a veces estás comiendo y la gaviota está ya 1 metro diciendo, ¿ya acabaste? Quiero esa tortilla de patata, esa tortilla de papa. Pero entonces se está tratando de frenar la sobrepoblación de gaviotas, que resulta una molestia y un problema también de carácter de equilibrio ecológico. Y nos han dicho los animalistas locales que pobrecitas gaviotas, que hay que dejarlas vivir porque tienen derecho a vivir. Las personas que tienen bares y cafeterías y restaurantes, no. Pero las gaviotas sí. Tenemos un problema con algunos extremismos que a mí me parecen muy preocupantes. Y hay otra, espero que no he visto todavía que la defiendan, pero hay otra especie invasora que hay aquí en España actualmente, que es la avispa velutina, que entre otras muchas cosas es una avispa de este tamaño cuya picadura es tremendamente grave. Y toda la gente que yo conozco que vive más o menos en las zonas rurales tiene muchas trampas con agua azucarada para atraer avispas velutinas, que me dicen que todos los días tienen que cambiar las trampas porque se les llenan de avispas. Hay un montón. Obviamente no tienen depredadores, no tienen el equilibrio ecológico del lugar donde proceden, donde no se reproducen así. Y ya lo único que me falta a mí es que los animalistas de estas latitudes me salgan con que pobrecitas avispas velutinas. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver, ¿qué más les iba yo a contar? Perdón, es que no encuentro algo que había yo hecho y por lo tanto lo vamos a dejar para la semana próxima, pero sigue siendo interesante. Solo quiero comentarlo por lo que dije antes de los fanáticos, cuando los fanáticos defienden lo suyo, entre comillas, pues como los musulmanes no se atreven a criticar las ejecuciones de apóstatas, o los cristianos o los católicos no se atreven a criticar el tema de la pederastia en la Iglesia española, pero de eso quiero hablar porque ha estallado finalmente, por fortuna, el asunto. Pero ¿qué es lo que pasa?
y aunque lo vamos a tratar más detalladamente, quiero mencionarlo como paralelo de lo que pasa con los musulmanes y las barbaridades que se hacen porque el Islam lo ordena y que he criticado toda mi vida, y por lo cual me han llamado hasta islamófobo y racista y bla, 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 porque digo que las prácticas religiosas del Islam son bárbaras, como digo que las prácticas religiosas del catolicismo, del cristianismo, del budismo y de otras, todas las religiones tienen grados de barbarie verdaderamente preocupantes. Bueno, pues resulta que como han reaccionado ante el descubrimiento de un montón de casos de pederastia en la Iglesia Católica, sobre todo por parte del periódico El País, que ha hecho un trabajo extraordinario de investigación, porque nadie se atreve a tocar a la Iglesia Católica, porque el Estado mismo español, sea bajo el Partido Popular o sea bajo el Partido Socialista Obrero Español, no se ha querido mojar con este asunto, pero investigando El País ha revelado unas cantidades brutales y seguramente muy pequeñas todavía, 840 casos con 1.494 víctimas que han sido encubiertas por la Iglesia Católica. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué la Iglesia Católica encubre a los pederastas? Es un problema gravísimo. Es un problema verdaderamente grave por la enorme cantidad de casos de los que se sabe continuamente y por la relación estrechísima que los sacerdotes van a tener con los niños por diversos motivos, causas y actividades, empezando por el catecismo y por la confesión. Entonces, esto debe tenerse mucho en cuenta. Pero ¿cuál es la reacción? ¿Son acaso todos los sacerdotes y toda la jerarquía católica amigos de la pederastia? Yo no lo creo. No lo veo factible. Creo que muchos están escandalizados y horrorizados, pero lo callan por no hacerle daño a la institución. La posición oficial de la Iglesia ha sido que lo que hay es un ataque de los medios de comunicación en contra de la Iglesia, y no solo en contra de la Iglesia, en contra de la fe católica y en contra del mensaje del Evangelio. Contra la Iglesia, contra la religión y contra Dios en sus tres personas, sin contar a la Virgen María, que también está por ahí. Esa reacción defensiva facilita que muchas personas que querrían hablar callen, que muchas personas escandalizadas se hagan eco de las denuncias que se hacen. Y esto pasa igual en el mundo musulmán y en el mundo budista y en el mundo de lo que tú quieras. Y el entenderlo no es defenderlo, es tener elementos para atacarlo más allá de la visceralidad, de la propaganda y de la desinformación. Entender cómo reaccionan los fanáticos religiosos ante ciertas cosas que a los que no somos fanáticos religiosos nos parecen enormemente escandalosas y muy fáciles de resolver. Son vistas desde otro punto de vista que tenemos que entender para poderlo abordar. El Papa Francisco, que ha hablado mucho en contra de la pederastia, no está a centímetros, ni a kilómetros, ni a años luz de empezar a entregar a los sacerdotes que han cometido estos horrorosos delitos, estos crímenes contra niños. No los va a entregar a las autoridades, no los va a entregar a la policía, no los va a entregar a los jueces. Se espera que Dios los juzgue ya cuando vayan al cielo. Ahora si se arrepienten, ya saben que a todos nos les toca cielo. Pero por mantener la imagen de toda la colectividad, de la iglesia, de la religión, de los mitos de la religión, se justifican estas terribles barbaridades como se justifican los asesinatos en el Islam. Y si no entendemos que es el mismo mecanismo, no tenemos herramientas para atacarlo. No tenemos herramientas para desmontarlo y no tenemos herramientas para decir que están equivocados, que sus creencias no pueden ser tales que impliquen la destrucción de vidas enteras, ya sea matándolos o marcándolos de por vida, como se ha demostrado que se marca de por vida a cualquier niño que haya sido víctima de estas bestias. Pero creo que tenemos que entenderlo, y eso es lo que mucha gente
se rehúsa a hacer porque el intento de entenderlo y de aplicar el pensamiento crítico y racional a este tipo de fenómenos lo confunden con una defensa. Saludos desde Houston, muchas gracias. ¿Qué piensa usted del ZLN? Un día hablamos del ZLN, hoy no. A hablar de George Orwell, voy a hacer un vídeo de George Orwell un día. Ahora tengo muchos vídeos biográficos, tenemos que tocar otros temas, pero es buena idea hacer uno. Mauricio, ¿podría explicarnos cómo en 2012 los mexicanos eligieron el PRI de nuevo después de una dictadura perfecta en el siglo XX? Porque los gobiernos del PAN fueron horrorosos. Se elige al PAN porque es una opción al PRI, pero el PRI es aterrador. El PAN resulta igual o peor, porque además se establece esta guerra contra el narco que llevó a que México tenga más víctimas al año que la guerra de Siria. Y entonces, pues, ante lo conocido, pues, volvemos a lo anterior, y además, al parecer, hubo efectivamente fraude electoral demostrado, o por lo menos argumentado claramente, incluso desde el punto de vista matemático, contra López Obrador. Ahora, López Obrador se le eligió precisamente porque es la opción a las atrocidades del PRI y el PAN, y pues resultó que era saltar de la sartén a la otra sartén. Un debate con un cristiano, me gustaría verte debatir. Creo que puedes refutar. Sí, sería emocionante, pero es inútil. Mira, lo de los debates. La gente hace debates para hacerse publicidad. No para realmente hacer lo que implica un debate. Un debate real, cuando la gente dice, ¿por qué no debates con una persona? Quiere decir, ¿por qué no discutes con él? Y se tiran los platos a la cabeza. No funciona así. Un verdadero debate establece un punto. Por ejemplo, ¿el catolicismo ha sido mejor o peor para la humanidad? ¿Ha provocado más bien o más mal? Un punto. Y tienes que argumentar a favor o en contra de ese punto. Solo de ese punto. Tienes determinados turnos en los que los dos hablan, no se tiran los platos a la cabeza y luego se llega a una conclusión o se espera que los asistentes o los espectadores lleguen a una conclusión. Nada de eso lo ves en lo que se llaman debates en YouTube. Lo que tienes son agarrones donde nadie va a dar su brazo a torcer porque no hay un intento honesto de comprender la posición ajena, que es de lo que hablábamos hace un minuto, de entender cómo funciona la mente de un sacerdote católico, por ejemplo, que quisiera debatir conmigo. Solo he tenido uno, que es mi amigo Luis del Valle, de quien he hablado ya, un jesuita de la Teología de la Liberación, que fuimos muy amigos y que llegamos a hablar de ateísmo, pero noches largas, y sin llegar a nada, pero sin tratar de imponernos, sino de realmente comunicarle al otro cuál es tu posición. Eso no lo voy a poder tener. ¿Qué hacemos? Un auditorio y que vengan la mitad de mis fans y la mitad de sus fans y se tiren avioncitos de papel a la cabeza. Es absurdo que le aplaudan a uno y abucheen al otro. Todo eso es muy espectáculo. Supongo que da un montón de visualizaciones en los vídeos, porque veo que mucha gente hace debates así. Ay, vamos a debatir con un terraplanista. ¿Qué debates con un terraplanista? Pero da visualizaciones. Pero yo paso, la verdad. No he intentado empezar a subir su contenido a plataformas de, perdón, me están llamando por teléfono, como Google Podcast, iVoox o Spotify, sí, pero no tengo tiempo. Rápidamente, no me da la vida para hacer eso y no lo puedo hacer, si alguien me ayuda, pues se lo agradeceré muchísimo, pero entre tanto, repito, no me da la vida. Póngase disfraces y cámbielos en cada pausa para el festejo de los 100 streaming. No saben. ¿Really, Willy? Hombre, en serio. Me he reído con sus vídeos
Vivo en Italia, cubana. Aquí vino el vecino porque yo me reía a carcajadas. Ah, pues qué bueno. Es bueno que se diviertan. ¿Qué opina de la clonación de ciertas especies en extinción y qué serviría para el medio ambiente esta medida? No. Las especies que están en extinción no se clonan, se reproducen. Se crean programas de reproducción para aumentar su población, para aumentar su diversidad genética, etcétera. Como los programas que se han llevado a cabo con los pandas, tal. Las especies ya extintas es la teoría de Parque Jurásico. Si tú hablas con gente que sabe de genética, y yo lo he hecho en alguna ocasión, te van a decir que es muy bonita la idea, pero no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque el ADN se disgrega muy fácilmente, el ADN se descompone, no sé cómo se dice la palabra exacta, se degrada con enorme facilidad al paso del tiempo. Tú puedes leer trozos del ADN de un neandertal o de un denisovano, pero no estás leyendo la secuencia genómica completa que pudieras implantar en otro núcleo, en el núcleo de un óvulo para reproducir, tener un denisovano, un neandertal hoy. No puedes. No hay suficiente material genético de las especies ya extintas. Hay intentos, y se ha hablado mucho, por ejemplo, del tilacino, del lobo marsupial, intentar usar parte de su genética y mezclarla con genética pues, de otros marsupiales y más o menos hacer uno. Yo lo veo un poco no solo caprichoso, sino inútil. Yo creo que es bastante inservible, pero está bien para que saliera en el periódico, ¿no? Sobre todo cuando no te hacen mucho caso. ¿Qué opinión tienes de los documentales de la Deutsche Welle alemana? En general, la Deutsche Welle es muy fiable. En general es muy fiable. Tengo 30 años, llevo ejerciendo 5 como ingeniero civil. Realizaré una segunda carrera. ¿Qué opina? Que te vaya bien. No, yo no opino así sobre la vida ajena. En serio. Mauricio, ¿qué opina usted sobre el Ministerio de Igualdad de Irene Montero? Fue un error gravísimo, al que se vio obligado el PSOE para no entregar el poder al PP. Es decir, los poquitos votos que podía aportar el Podemos, más la influencia que aporta Podemos sobre ciertos grupos parlamentarios pequeñitos, extremistas, con los que no iría yo a tomar una cerveza, eran necesarios para que el PSOE pudiera hacer el resto de su proyecto. Y entonces se acordó con Podemos darle un poder mucho más allá del que realmente representaban los votos que obtuvieron. Y entre el partido minoritario que quiere pactar presenta su lista de peticiones, y el partido mayoritario que lo necesita las analiza, las discuten y llegan a acuerdos. Y ningún acuerdo iba a ser totalmente satisfactorio porque estamos hablando de Podemos. Y donde entra Podemos se rompen cosas. Entonces, en ningún lado se iba a conseguir algo satisfactorio. Y una de las cosas en las que más insistió el señor Pablo Iglesias fue en que su señora fuera ministra de Igualdad. Y es ministra de Igualdad, y lo que ha hecho es echarse encima a la gran mayoría de las feministas socialistas que no están de acuerdo con la visión posmoderna, relativista y de teoría queer de la ministra. Y por lo tanto hay una discusión muy intensa, muy abierta, muy amplia, de la cual no se están haciendo con los medios españoles porque no les conviene pensar que en el PSOE se puede discutir libremente. ¡Uy, qué miedo! Pero hay un debate movido por las feministas socialistas. FEMES es una de las organizaciones de feministas socialistas que están oponiéndose a la ley que pretende aprobar Irene Montero, y evidentemente es un error. Es menos problemático la cuestión de la Secretaría del Trabajo, de la señora García, porque ella no es de Podemos, ella es de Izquierda Unida. Con Izquierda Unida siempre se ha podido gobernar más o menos razonablemente. Aquí mismo en Gijón tenemos al que era el líder de Izquierda Unida, Aurelio, lo tenemos de concejal de movilidad. Y bueno, hay tiras y aflojas, pero finalmente ahí se va funcionando. Siempre se ha gobernado con Izquierda Unida sin problema. El problema se llama Podemos. Así que, Arturo Fernández, ¿por qué no me respondió más a los comentarios que le dejé en YouTube defendiendo mi fe? Porque me importa muy poco que tú defiendas tu fe. Es asunto tuyo.
ocurre dentro de tu cabeza, ocurre dentro de tu corazón, ocurre dentro de tu vida. A mí no me vienes a convencer de nada y lo que no estoy dispuesto a hacer es ser la plataforma para que tú hagas tu mensaje. Te lo dije una vez y te lo vuelvo a decir. La causalidad del universo. ¿Tú crees que el hecho de que el universo tenga relaciones causales lo inventó Dios? ¿Te lo crees porque te lo has sacado de los calzoncillos, hijo mío? Créelo, está muy bien, pero no esperes que con un argumento como, existe la causalidad del universo, por lo tanto existe Dios, y ese Dios no es Horus, ni es Atón, ni es Huitzilopochtli, ni es la Pachamama. Ese Dios es el Dios Yahvé. ¿Por qué lo digo yo? Hombre, no se puede manejar en serio esto. ¿Por qué descarto el Nuevo Testamento como documento histórico? Porque no es un documento histórico, porque recoge cosas 40 años después, cuando no había documentación del original. Recoge mitos orales. Tiene la misma validez que cualquier chisme de vecindad. Y si no lo quieres aceptar, entiendo que no lo quieras aceptar, porque tu fe es muy importante para ti. Pero tienes que entender que para la gente racional y razonable, el que yo te cuente 40 años después que un tío caminaba sobre el agua y nadie antes ni después ha vuelto a caminar sobre el agua, pues no es muy creíble. ¿Qué te digo yo? Que ese tipo existió y convertía el agua en vino y no es muy creíble. ¿Qué te digo yo? Y luego resucitó al tercer día. Está bien, ¿no? Hay muchos mitos así. Pero no tengo por qué creerme tus mitos y no creerme los mitos de los griegos o creerme los mitos de los romanos o creerme los mitos de los babilonios. ¿Por qué? O de los zoroastrianos o de las culturas animistas africanas. ¿Por qué crees que tu religión es más valiosa que cualquiera de ellas? Tú puedes estar enamorado de tu superstición, pero no puedes venderla como una superstición superior a todas las demás que ya sabemos que son supersticiones. Así que no te voy a responder. No voy a entrar en lo que tú quieres, que es un debate, porque tú lo que quieres es promover tu religión, lo cual puedes hacer con toda la libertad que te entregan las leyes en un mundo y en una sociedad con absoluta libre expresión, pero no en mi canal, porque ese es mío. Nos estamos pasando, pero a ver, denme. Matar a un ruiseñor y el diario de Ana Frank han sido otros libros prohibidos en los Estados Unidos. Efectivamente. ¿Qué opinas de Peter Hamill y Van Graph Generator? Los oía, pero tampoco no fui muy fan. Podría ser un especial leyendo poemas, una galería del nocturno, pero con pinturas y poemas hechas por sus seguidores. Ni loco. No, porque yo trato de compartir cosas que pues más o menos hay consenso que tienen cierta calidad. Yo sé que les satisfaría a muchos que yo comentara sus poemas, pero si tuvieras luego los poemas que me mandan algunos, yo se los agradezco muchísimo, los leo con atención, pero nada más. No es lógico. ¿Ves? Lo que estás logrando, Arturo Fernández, es esto, que ya la gente está discutiendo contigo y entonces tú puedes dar la homilía. Ay, chaval. ¿Qué piensas acerca de la legalización de la marihuana? Tengo 2 vídeos dedicados a la legalización del cannabis. Uno sobre la legalización de todas las drogas, la despenalización de todas las drogas, y otro donde está muy bien despenalizarlo, pero no me cuenten que es porque es medicina, porque no lo es. Saludos de la República Dominicana. Hola, 247 personas en este momento, está muy bien. ¿Qué más? A ver, estoy viendo cosas de ustedes para terminar con ello. ¿Es verdad la noticia sobre las piedras del hambre? Sí, es verdad la noticia sobre las piedras del hambre. Son piedras que se grababan a la orilla de los caminos y a la orilla de los ríos, recordando grandes hambrunas. Porque vivimos los seres humanos con grandes hambrunas toda nuestra historia, hasta los años 80, 90 más o menos, donde las grandes hambrunas que se han vivido son por guerras, pero no por escasez de alimentos, son porque no puedes hacer llegar la ayuda alimenticia a quienes la necesitan debido a enfrentamientos de carácter
de carácter bélico. Así que sí, lo de las piedras del hambre es absolutamente cierto y nos recuerda eso, nos recuerda que todo tiempo pasado fue peor y en casi todo tiempo pasado casi ninguno de nosotros habría sobrevivido. Y menos yo hasta los años que ya tengo, que a algunos les jode muchísimo, que además de tener la edad que tengo, estoy sanísimo y enterísimo. Sí, enterísimo. Bueno, ¿conoce a Charly García? Bueno, no en persona, no conozco a Charly García. ¿A quién conozco en persona? A Fito Páez sí lo conocí en persona. No conozco a Charly García en persona, pero conozco el trabajo de Charly García. Tiene unos altibajos tremendos, pero tiene momentos como cuando está con Nito Mestre en Serú Girán, que tiene momentos inolvidables del rock en español, por supuesto. Martian, ya todo es sencillo, sino álbumes. No es cierto. De hecho, una de las mejores bandas de blues y rock, rock independiente y rock del sur, rock de raíces, que es la Tedeschi Trucks Band, formada por Susan Tedeschi, la grandiosa blusera, y su marido Derek Trucks, que es el mejor guitarrista de slide que hay en este momento, pero sin duda alguna, y que formaron después ya después que se habían conocido, se habían casado, ya tenían hijos, decidieron unir sus bandas, y tienen una banda maravillosa que acaba de sacar un proyecto espectacular de 4 discos, no un álbum doble, un álbum de 4 discos que hicieron durante el confinamiento, durante la pandemia, que se llama Luna, o La Luna, Moon, que yo he estado oyendo y que es compuesto entre toda la banda. Es una banda de 9 personas, es una banda que usa 2 bateristas porque le gusta a Derek Trucks usar 2 bateristas y se acostumbró a ellos con el guitarrista de los Allman Brothers, cuando entró a tocar con los Allman Brothers a los 14 años. Es una banda impresionante de músicos de primerísimo nivel, enormemente compenetrados, 4 álbumes que cuentan una sola historia. O sea, no son 4 álbumes de canciones aisladas, sino que están hilados a lo largo de los 4 álbumes, de 2 lados cada álbum, como si fueran LPs. En vinilo serán 4 LPs que narran una historia. Es maravilloso. Discos conceptuales de primer nivel, muchísimos, empezando por Queen of the Murder Scene de The Warning. No es un mundo de sencillos. El mundo, por lo menos donde yo me muevo, el mundo de la música que yo escucho, es un mundo de álbumes, pero de álbumes igual de punk celta que de recordar canciones sociales del siglo XIV en el Reino Unido, o de recordar a algún compositor de los Estados Unidos, o algún ciclo de canciones francesas. Entonces, bueno, pues creo que es todo y creo que ya son las 9:10. Ya no tengo más que decir. Ángel Boria, muchísimas gracias por el superchat. ¿Qué piensa de los cristianos protestantes que dicen que ellos no tratan de convertir a la fuerza como los católicos? Habrá alguno que no quiera. En general, el protestantismo se basa en la prédica. El protestantismo se basa en la prédica, ya que no tiene una celebración reglada como es la misa, que tiene sus distintas partes y capítulos, y donde solo a la hora de la homilía te echan el rollo. Predicar la buena nueva del Evangelio es la esencia misma del protestantismo, y así es como lo ve incluso desde sus inicios Martín Lutero. Así que el que uno de ellos no lo haga, pues ya estará muy bien, pero en general son religiones que sí, o sea, son denominaciones religiosas dentro del cristianismo cuya base es precisamente esparcir la buena nueva del Evangelio para convertir a la mayor cantidad de gente posible. ¿No cree que el eurocomunismo fue una forma vergonzante de reconocer que la única vía posible es la socialdemocracia? Pues no, porque al final ni siquiera lo reconocieron. Gracias a Filiberto López por el super sticker. Gracias. No quiero ser el número 1, pero bueno, te lo agradezco. No leo a filósofos, no sé qué dijo Gustavo Bueno, no creo que sea importante lo que haya dicho Gustavo Bueno. Y hasta allí los dejo.
ya no voy más allá porque ya no hay mucho más allá y porque ya es muy tarde. Conciencia sobre AMLO y el peligro que representa para México. Tengo una enorme cantidad de videos sobre López Obrador y sobre lo que ha hecho sobre la ciencia y lo que ha hecho con el país. Muchos videos. Buscas AMLO aquí en el canal, lo vas a encontrar. Por mi parte, es todo. Qué pena que nadie se dio cuenta que traigo una nueva camiseta de la noche estrellada de Van Gogh con uno de los maravillosos cipreses de Van Gogh, que es una de las cosas que más me gusta, cómo pintaba Van Gogh. Y con eso, con la noche estrellada de Van Gogh, los dejo. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por tratar de pensar conmigo y como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.